Vamos a hablar acerca de las indicaciones, algunas de las indicaciones en endoscopía en la infancia. Reciban un saludo cordial del Servicio de Neurocirugía del Hospital Infantil. Y bueno, hemos platicado muchas cosas en relación a la endoscopía y les han hablado acerca de la historia de la misma. Y bueno, sabemos que ha venido cambiando todo en la medicina, ¿no? Las condiciones quirúrgicas que se tenían a principios de siglo pues eran muy diferentes en relación a las que tenemos ahora, en cuanto a instrumental, en cuanto a iluminación, en cuanto a muchas cosas. Anteriormente teníamos que hacer abordajes muy extensos para poder tratar gran parte de las patologías neuroquirúrgicas, y además también por lo contrario con las tecnologías que ahora tenemos, necesitábamos hacer cirugías muy prolongadas que obviamente conllevan mayor riesgo de infección y muchas otras cosas. Actualmente, con todos los avances que tenemos en cuanto a la medicina, en cuanto a lo que se conoce ahora de etiología de muchas cosas, en lo que se conoce ahora con los avances quirúrgicos, de nuevo instrumental, del nuevo equipo, mejor antisepsia, mejor anestesia, etc. Y a los avances tecnológicos, pues bueno, obviamente los resultados que tenemos son muy importantes. La endoscopía, pues bueno, es una de las ramas de nuestra neurocirugía que tiene unos avances muy importantes, como lo estamos viendo ahora, de manera que podemos implementar nuevas cosas a la endoscopía, como en el caso del aspirador ultrasónico, de mejores pinzas, de mejores cosas. Eso nos permite tener cada vez mejores resultados y cada vez nos permite hacer cosas que antes no podíamos hacer. Antes algunas personas decían que para grandes cirugías, para grandes cirujanos, grandes cirugías, ¿no? Actualmente, pues bueno, vemos que eso no es necesariamente cierto, sobre todo con las cirugías de mínima invasión, y no olvidar el primo no serio o el don no serio, que está vigente en nuestros días, ¿no? Actualmente buscamos tener cada vez cirugías menos largas, menos prolongadas, menos invasivas y tener mejor resultado quirúrgico con menor trauma, menor daño en el tejido cerebral. Y bueno, muchos de nosotros desde que estábamos en la ciencia tuvimos algunas experiencias con el manejo del endoscopio y que hemos ido afinando poco a poco, ¿no? Se ha convertido en una herramienta fundamental para el manejo de la patología neuroquirúrgica en muchas áreas. De hecho, actualmente ya no podemos conseguir muchos de los manejos como las hidrocefalias sentadas, multidelicadas, etc., sin el manejo del endoscopio. Tiene la ventaja de que nos permite acercar la visibilidad, la visión a campos, a áreas que antes no teníamos acceso. Y bueno, esto se refleja en la salud del paciente de manera importante, ¿no? El tiempo postoperatorio y la recuperación es más rápida, menos dolorosa, más confortable. Hay menores complicaciones, menor riesgo de complicaciones. La estancia hospitalaria es menos larga y obviamente también el costo que implica para los pacientes es mucho menor. Entonces es muy ventajosa la endoscopía. La patología neuroquirúrgica pediátrica atiende muchas áreas: patología congénita, patología adquirida, patología neoplásica, suprainfratentorial, patología infecciosa, traumática, craneal, espinal, etc. Es muy amplia la gama de enfermedades que tiene la neurocirugía pediátrica. Y dentro de estas indicaciones que tenemos para el manejo de la endoscopía, pues bueno, tenemos el abordaje de las patologías intraventriculares, pueden ser en cuanto a procesos infecciosos, procesos tumorales, procesos neoplasivos. El abordaje de las lesiones extraventriculares, que pueden ser paraventriculares o periventriculares, como los procesos neoplásicos, los procesos quísticos. El drenaje de algunas conexiones, como enquemas oculturales, etc., colocación de catéteres guiados por endoscopía. La exploración y asistencia en muchas de las patologías de los abordajes grandes y el abordaje de la patología del líquido cefalorraquídeo. El diagnóstico de otras patologías, sobre todo en las cuales no tenemos una etiología bien definida, donde tenemos una discrepancia entre los hallazgos clínicos y imagenológicos, en donde podemos hacer una exploración y un diagnóstico más fidedigno. Y bueno, relacionados a la patología intraventricular, tenemos muchas opciones, como para el manejo de fenestraciones cuando hay padecimientos sentados, la patología tumoral, las hemorragias, como en el caso de los recién nacidos, las patópolas o el sangrado de las malformaciones arteriovenosas,
la patología infecciosa y algunas otras malformaciones del sistema ventricular, como la formación de quistes o la presencia de estenosis congénitas. No estamos logrando que nos corran los videos, entonces los vamos a pasar externamente. Uno de los procedimientos a los que más recurrimos es a la septostomía y a la ventriculostomía guiada por endoscopía. En este ejemplo tenemos una lesión tumoral, vemos que hay un septo pelúcido, una hidrocefalia asimétrica. Entonces, uno de los procedimientos que más hacemos es la septostomía del septo pelúcido. Se hace la membrana, se puede hacer directamente con el Grasper o con un Fogarty, en este caso lo estamos haciendo con el Fogarty. Se puede aprovechar el mismo procedimiento quirúrgico para hacer una biopsia tumoral y, como vamos a ver más adelante, para colocar nuestros sistemas derivativos directamente guiados por la endoscopía. Tenemos una panorámica del morro y de la extracción que hicimos y podemos aprovechar afortunadamente el uso del endoscopio para poder guiar los catéteres. Esto nos permite tener la seguridad de que la colocación del catéter es en la posición adecuada y obviamente se hacen muchas veces múltiples fenestraciones agregadas a las del sistema y esto nos permite tener mucha ventaja. En la gran mayoría de los casos tenemos la existencia de los catéteres Barticil, como en este caso, y del sistema de recolección correspondiente que nos permite tener un menor índice de complicaciones por hemorragia y nos permite un mejor control del drenaje de líquidos cefalorraquídeo. En algunas ocasiones, como en el caso de las patologías ventriculares tumorales neoplásicas, en este caso tenemos un paciente que llega con hidrocefalia por una lesión tumoral del tercer ventrículo, sospechamos de la presencia de un quiste coronario del tercer ventrículo. Muchas veces tratamos de hacerle el estudio de resonancia confirmatorio, a veces o porque en los hospitales estatales, a veces por las carencias no podemos hacer muchas de las cosas que están indicadas. A veces falla el resonador, a veces no hay tiempo quirúrgico, etc. O las condiciones del paciente no lo permiten. Entonces observamos que hay lesiones de este tipo y bueno, la primera sospecha es la de un quiste coronario del tercer ventrículo. La paciente es sometida a un procedimiento de neuroendoscopía y entonces lo que se hace es que hacemos una resección de la lesión tumoral. Se hace la exploración endoscópica. A veces conviene hacer una exploración para lograr identificar las estructuras más adecuadamente, en este caso los vasos del septo interventricular. Observamos que a través del foramen de morro se logra ver la lesión tumoral. Hacemos una capsulectomía y una hemostasia con una electrocoagulación en la porción externa. Se toma una biopsia confirmatoria en la mayoría de los casos para mandar el estudio a transoperatorio y pues bueno, hacemos una resección tanto con el Grasper, muchas veces recurrimos a la aspiración como vamos a ver en otros de los videos y muchas veces se van alternando tanto la electrocoagulación que permite que haya una retracción del tumor como la resección con el mismo Grasper. La electrocoagulación, además de que nos permite hacer la hemostasia, permite que se produzca una retracción de la lesión tumoral, como observamos en este caso, y nos vamos alternando. Obviamente son procedimientos largos y obviamente se necesita una paciencia muy importante, ¿no? En este sentido. En este caso, como vamos a ver más adelante, se obtuvo una resección, se logró una resección prácticamente completa y básicamente con lo mismo, alternando el uso del Grasper con el uso de la coagulación. Obviamente bajo visión directa para no tener el riesgo de lesionar alguna otra estructura como los vasos septales o alguna otra estructura intraventricular. En el resultado postoperatorio vemos que pues bueno, prácticamente no encontramos ya ninguna lesión en el tercer ventrículo y obviamente el resultado con la paciente, el resultado clínico pues es bastante satisfactorio. Se valora, en este caso, la paciente requirió una derivación permanente del SR y pues bueno, no fue posible evitar el uso de la endoscopía como uno de los resultados en este caso.
A veces tenemos pacientes que nos llegan con procesos infecciosos muy importantes. En este caso es un paciente de 2 años que tiene el antecedente de una resección tumoral y pues bueno, ingresa nuevamente por actividad epiléptica, por crisis convulsivas. Cuando le hacemos el estudio de ingreso, observamos que además de tener una lesión en la región frontal del lado derecho compresiva, observamos algo, y había tenido también síndrome febril, por cierto. Nos llama la atención que tiene esta imagen, se encuentra aislado esta porción del sistema ventricular, tanto de la porción anterior y del cuerpo del ventrículo como del asta temporal, y además, también como vamos a ver más adelante en la exploración transventricular, se observa también una estenosis del acueducto de Shiro. Entonces observamos que este paciente tiene una gran colección a nivel ventricular, pero con una coloración diferente, con una densidad diferente al del resto del contenido ventricular, y el paciente con un síndrome, una franca respuesta sistémica. Se hace la exploración endoscópica y cuando vemos la endoscopía observamos que tiene una conexión purulenta muy importante, que es la causa de la ventriculitis y del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Observamos los septos intraventriculares, una reacción muy importante. Se hace la septostomía de estos tabiques intraventriculares, se tuvo que hacer varias de estas septostomías. Hay forma de hacerla tanto con el mismo Hobart y con la misma pinza, en este caso se optó por hacerlo con el Grasper. Y una vez que se abre este septo, encontramos una colección purulenta franca. No nada más una colección de pus, sino también de tejido fibrino purulento. Se realiza un lavado. En este caso, como platicábamos hace rato, usamos también el endoscopio rígido porque nos permite la introducción de una zona de alimentación. Muchas veces se fenesta, muchas veces se corta en la punta cuando no vamos a manejar algún tejido profundo, por ejemplo. Y esto nos permite ampliar los forámenes y con la misma zona de alimentación introducirla, y mientras se lava con el canal de trabajo, se aspira con la zona de alimentación. Y entonces se permite aspirar todo ese tejido fibrino purulento y toda la colección purulenta, y conforme se va aspirando, obviamente es un procedimiento bastante largo, pero nos permite dejar libre el tejido inflamatorio del ventrículo. Hemos tenido muchos casos en donde hay hidrocefalias aceptadas con pus prácticamente en el sistema ventricular. La verdad es que la mayoría de los pacientes permanecen en periodos prolongados con sepsis, con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y la gran mayoría de ellos, la verdad es que fallecen. De un tiempo para acá que hacemos este tipo de lavado ventricular, en donde limpiamos por completo la colección purulenta y limpiamos por completo los septos y este tipo de tejido fibrino purulento, la verdad es que los pacientes tienen un resultado bastante satisfactorio. La verdad es que no implica una estancia corta, es decir, el tiempo que requieren de antimicrobianos y demás es bastante prolongado, pero la evolución de los pacientes es bastante satisfactoria. Y usando esta simple zona de alimentación, la verdad es que se puede hacer un lavado prácticamente satisfactorio. En este sentido, solamente 3 detalles que, bueno, usamos mucho para la endoscopía en general. Uno de ellos es que, bueno, como manejo de anestésico, sobre todo cuando va a ser un procedimiento largo, una anestesia prolongada, sí pedimos 2 situaciones. Una de ellas es que, pues bueno, las características del líquido, ¿no? Para el lavado en donde se les va a dar algún tipo de tratamiento oncológico complementario, no va a requerir ningún otro procedimiento. Sin embargo, muchos de estos pacientes hacen hidrocefalias asimétricas y aprovechamos el mismo procedimiento endoscópico para hacer, como en este caso, una septostomía del septo pelúcido y colocar muchas veces, si se requiere, un sistema derivativo guiado por el mismo procedimiento endoscópico. Como mencionaban hace rato, la verdad usamos la mayoría de las veces el endoscopio rígido porque nos permite precisamente usar un canal de trabajo más amplio que nos permite la introducción de sondas y todo este tipo de procedimientos. Algo que platicaba con uno de los colegas hace rato era que, hablando de las adaptaciones que hacemos a los propios recursos, uno de los hospitales del Estado de México no tiene endoscopio, y entonces, solo como anécdota, el neurocirujano lo que hace es que ocupa el coledocoscopio, que no tiene canal de trabajo obviamente, pero ocupa el coledocoscopio, que es muy similar al endoscopio flexible, solo que más corto, y la forma en la que se hacen las
las flexiones del endoscopio, no es hacia arriba y hacia abajo, sino hacia un lado y hacia el otro. Y ese mismo lo ocupa para hacer las fenestraciones y para guiar. Tiene unos graspers muy similares y ocupa este mismo endoscopio, el endoscopio para hacer los procedimientos y tomar biopsias, fenestraciones y demás. Digo, hablando de las adaptaciones que cada uno hace a los recursos que tiene. En este caso, pues bueno, un paciente adolescente, 12 años, antecedente de sinusitis crónica, ingresa también por actividad convulsiva y por síndrome febril. Cuando le hacemos el estudio de tomografía y de resonancia, observamos que tiene múltiples colecciones subdurales, en este caso adyacentes al seno frontal e interhemisféricas también. Los demás estudios, tanto simples como contrastados, nos confirman la presencia de estas colecciones y obviamente son, por estar en el espacio subdural de esta naturaleza, nos permite hacer un abordaje similar en donde se hace un lavado y una aspiración como la que vimos hace un momento. Entonces nos permite recurrir a este tipo de procedimientos en múltiples casos que nos permiten tener una evolución muy satisfactoria. Lo mismo sucede, hay quienes han descrito el drenaje de este tipo de colecciones subdurales en el caso de hematomas por medio de la endoscopía. En la mayoría de los casos nosotros hacemos un lavado y una derivación subduroperitoneal con un mejor resultado que con el simple drenaje o la derivación externa. Y bueno, como sabemos, el manejo de la hidrocefalia es el más frecuente, ¿no?, en la neurocirugía pediátrica. Por cada 3 o 4 tumores que operamos el doble por lo menos de pacientes a los que requieren colocarse un sistema derivativo, tanto por hidrocefalia o por alguna otra condición como las colecciones subdurales. Y entonces, obviamente, el manejo de la hidrocefalia se convierte en el más frecuente para el uso de la endoscopia, al menos en nuestra experiencia. Se va a hablar mucho acerca de las indicaciones y de los conceptos y características del manejo de la hidrocefalia por medio de la endoscopia. Vamos a pasar un video corto de una tercera ventriculostomía endoscópica, en donde pues es prácticamente lo que se ha descrito y se va a describir en las futuras prácticas de la hidrocefalia, del manejo endoscópico de la hidrocefalia. Hacemos el abordaje del ventrículo del lado derecho, del ventrículo lateral derecho, se hace una exploración y a veces entramos directamente al foramen de Monro con las mismas 30 grados. Y obviamente hacemos la exploración, encontramos los cuerpos mamilares, la membrana premamilar. En este caso era una membrana muy redundante, muy profunda, no lográbamos hacer la fenestración con el Fogarty y entonces recurrimos a una de las pinzas, al Grasper. Esta membrana, al ser muy redundante, pues bueno, nos permite con el Grasper tener un mejor manejo de la misma. La verdad es que preferimos hacer esa apertura directamente con el Fogarty, como comentábamos hace rato. A veces al abrir las pinzas del Grasper nos ha tocado que hemos encontrado arterias circunflexas redundantes que a veces se agarran con la misma apertura de la pinza y entonces preferimos hacer solo la fenestración con la pinza y con el Fogarty hacer la ampliación de la membrana. Normalmente no hay tanta retracción de la membrana como en este caso que es tan redundante, pero pues bueno, fue necesario para poderla hacer, aunque hubo cierta tracción que tratamos de evitar en la mayoría de los casos. Y pues bueno, como ya expuesto previamente, hacemos una revisión de la cisterna interpedocular para revisar que no haya tantas adherencias y que podamos tener un libre paso del líquido, como en este caso es más que evidente por el movimiento de la membrana premamilar. Y entonces, como ya se hace la exploración cisternal, no hay necesidad de hacer apertura en este caso de la aracnoiditis que presentamos. Y pues bueno, nos permite tener una utilidad bastante importante de la endoscopía en esta zona, ¿no? Aprovechamos si es necesario hacer una exploración del resto del ventrículo y pues bueno, por esa razón es que tenemos un resultado satisfactorio. No todas las terceras ventriculostomías tienen el resultado que queremos, pero pues bueno, en este caso tuvimos ese resultado buscado. Cuando tenemos una discrepancia entre el diagnóstico o la sospecha de una patología de la que no tenemos seguridad
como para dar un tratamiento integral o adecuado. Entonces tenemos la duda diagnóstica, recurrimos a la endoscopía. Tuvimos un caso de una pacientita de 4 años, muy interesante. La niña tuvo un abordaje por muchas especialidades. Una de estas especialidades fue psiquiatría. De hecho estuvo internada en un hospital psiquiátrico cerca de 1 año por una patología del comportamiento. La niña, estando en el hospital psiquiátrico, empieza con alteraciones en el peso y también empezó con pérdida del campo visual. Se dieron cuenta porque la niña, cada vez que pasaba cerca de una mesa, una silla o una puerta, chocaba irremediablemente con las cosas, tiraba las cosas y demás. La mandan al oftalmólogo, el oftalmólogo encuentra que hay papiledema, la mandan con el endocrinólogo, se dan cuenta que hay trastornos hormonales, prácticamente un panhipopicuitarismo. Y entonces observamos una lesión que se encuentra en la región celar, se extiende supracelar, en la parte del encéfalo, y se va hacia atrás incluso, hacia la zona de la región pineal. Vemos una lesión muy grande que no tiene tanto efecto de masa, pero también con una dificultad como para poder hacer un abordaje lo suficientemente adecuado para poder saber la naturaleza de esta lesión. Y entonces lo que hicimos en este caso fue que con otorrino hicimos un abordaje transnasal para que al menos la lesión de la región celar la pudiéramos abordar de manera completa y saber el tipo de la naturaleza de la lesión. Se abordó por la narina izquierda, se hace una disección, se quita el cornete superior y se extrae para poder exponer el ostium. En este caso, obviamente, el abordaje lo hizo en parte del servicio de otorrino, un endoscopio corto de 0 grados. Se hace la exéresis de la mucosa, se hace hemostasis, se retrae con la electrocoagulación, se quita el cornete superior. El cornete superior muchas veces nos sirve para hacer la plastía del piso una vez que se hace la cirugía. Perdón, se expone el ostium, se amplía el ostium, hacemos hemostasia, se limpia. Todo esto es con la narina izquierda. Muchas veces hacemos también un abordaje contralateral. Se hace una ventana en el piso celar, como lo haríamos para un abordaje transversal para la silla turca, para una adenoma, por ejemplo. Se hace esta apertura, se abre la ventana, obviamente se hace hemostasia y demás. En este caso también fue necesario hacer un abordaje contralateral, pero bueno, la gran parte de los procedimientos se hizo únicamente por la narina izquierda. Perdón. Una vez que se amplía y se expone la dura, aquí tenemos la ventana abierta, se hace la durotomía, se hace hemostasia. El abordaje de la lesión tumoral se hizo como si se hiciera para una adenoma, de manera habitual con las cucharillas y demás. Se alegró y se tomó las muestras de la patología tumoral, del tejido tumoral. Y obviamente durante la cirugía se manda un transoperatorio. Nos reportaron en este caso un germinoma. Obviamente no fue necesario extenderlos para hacer mayor trabajo más que la exéresis de la región ubicada únicamente en la región celar. Se hace la exéresis, se toman las muestras y posteriormente a que se tiene ya una muestra de tejido suficientemente amplia como para confirmar el diagnóstico, entonces hacemos la plastía. Se introduce, en este caso se introdujo parte de fascia lata, una parte de la fascia lata y parte del tejido del cuádriceps se introduce, y obviamente una vez que ya se tiene todo el tejido girando en esta región, aunque no tuvimos riesgo de fístula ni nada por no abrir el dorso el diafragma celar, entonces pues bueno, se introduce el tejido y muchas veces podemos recurrir a material hemostático. En este caso, además de introducir el tejido de la fascia lata, se aplica tisucol o veriplast y ya se obtiene un cierre lo suficientemente adecuado como para que ya después el otorrino haga su taponamiento nasal y selle de manera adecuada. En este caso, pues fue una lesión germinal que no requirió mayor tratamiento más que el oncológico para el seguimiento. Entonces vemos que las indicaciones de la patología en pediatría es muy amplia. Podemos hacer abordajes para la fosa posterior. Vamos a hablar de hecho una plática más adelante específicamente del abordaje endoscópico de la fosa posterior, de la patología vascular, del abordaje de las craniosynostosis. El doctor Chico hace varios años, cerca de 20 años, hizo abordajes iniciales para el manejo de las craniosynostosis
pero por la recurrencia y por los resultados poco agradadores, al menos nosotros no lo hacemos de manera rutinaria. Y pues bueno, son muy amplias las indicaciones en el manejo endoscópico en la infancia, y esos son algunos de los casos que queríamos compartir con ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿O comentario? La verdad, como decían hace rato, mucho de esto es compartir nuestras experiencias, a poder adaptarnos a los consejos que dan nuestros otros colegas, aplicarlos a nuestros recursos, a nuestros medios, y pues bueno, quizá... ¿Qué es lo que puede suceder en el futuro del papel de la tercera ventriculostomía en los tumores de la fosa posterior? Que nosotros tratemos de utilizarla cada vez menos, porque podamos hacer el diagnóstico más temprano de los tumores de la fosa posterior, y sin embargo podamos ser más selectivos a qué pacientes verdaderamente se van a ver beneficiados con una tercera ventriculostomía en el preoperatorio, el cual va a disminuir nuestra morbilidad tanto en el preoperatorio, en el transoperatorio y en el posoperatorio. Entonces podemos concluir diciendo que no todos los pacientes ameritan tercera ventriculostomía, que hay que identificar los pacientes con riesgo elevado, que la tercera ventriculostomía pre-resección en pacientes con riesgo alto está indicada, que se tiene que hacer una resección tumoral temprana y agresiva, que la tercera ventriculostomía en hidrocefalia post-resección está indicada cuando se identifica tempranamente el paciente, y que la tercera ventriculostomía revierte los síntomas del cardio hipertensivo, mejora las condiciones quirúrgicas y evita la dependencia valvular. Bien, muchos del 22º Congreso Mexicano de Cirugía Neurológica, y cuando José Antonio me pidió que diera esta plática sobre el presente, el pasado y el futuro de la neuroendoscopía en México, pues dame la que sigue, por favor. Me dijo, seguro, yo ya te he visto dar esta plática, y la verdad es que lo único que yo tenía sobre esto era esta diapositiva. A principios de los 90s, el doctor Ramiro del Valle trajo una técnica novedosa. Yo tuve el privilegio de ser su alumno, de trabajar con él durante un tiempo, y la primera vez que introdujo un endoscopio al cerebro, que era un endoscopio bastante tosco, el Zamorano Chavantes, pues es como si entráramos a una dimensión desconocida, un mundo absolutamente seguro. Todos los que hacen endoscopía les ha pasado en un mundo diferente, donde ves las estructuras que antes veías de lejos o en el microscopio, pues las ves prácticamente como si las estuvieras en un zoológico acariciando animales, tigres o leones. Y realmente es una cosa que me llamó mucho la atención, me gustó mucho, y entonces perseguí realizar un entrenamiento más formal en eso. Y el doctor Ramiro del Valle me ayudó a hacer un entrenamiento con el doctor Alan Cohen, y cuando regresé a México, pues al mismo tiempo empezamos a trabajar el grupo de San Luis Potosí, que ya ellos deben haber empezado a trabajar en esto en 1995. También tuvieron parte de su entrenamiento con el doctor Ramiro del Valle. Al mismo tiempo, el doctor Jaime Diego Pérez en el Centro Médico Nacional estaba empezando a hacer sus pininos en neuroendoscopía con el endoscopio Zamorano Chavantes. Y regresando yo en 1996, empecé en julio de 1996 a hacer neuroendoscopía en el Instituto Nacional de Pediatría. De tal manera que más o menos contemporáneos empezamos estos tres grupos a trabajar sobre la neuroendoscopía en diferentes aplicaciones, y logramos crear un grupo de trabajo más o menos consistente, a raíz de lo cual en el año 2001-2002 se creó la sección de neuroendoscopía, que es el grupo en donde estamos aglutinados los que hacemos la mayor parte de la neuroendoscopía en México, aunque no es exclusivo, hay
mucha otra gente que hace endoscopía y que tiene sus propios centros de trabajo, que hace sus propios congresos y sus propios cursos, y que seguimos trabajando en esto. La que sigue, por favor. En la sección hemos estado trabajando desde 2002, como les decía. El doctor Torres Corzo fue el primer presidente, su servidor fue el segundo presidente, después siguió el doctor Ramírez Huerta de Guadalajara, siguió el doctor Jaime Diego Pérez del Centro Médico, el doctor Luis Felipe Gordillo del Hospital Infantil de México y posteriormente el doctor Ramírez Ceballos de la ciudad de Oaxaca. Actualmente el vicepresidente es el doctor Mario Rodríguez Murillo, y como pueden ver, a lo mejor a diferencia de otras secciones, solo hemos tenido 3 presidentes de la Ciudad de México, los otros 3 son de fuera de la ciudad. En general tenemos una representación nacional bastante nutrida. Hay gente que hace neuroendoscopía en Puebla, Querétaro, aunque no vienen a esos cursos o no están constantemente bajo los reflectores, pero tenemos gente que hace en Veracruz, en Puebla, en Oaxaca, en Chiapas, en muchas partes de la República Mexicana. Somos un grupo muy amplio y no somos una disciplina exclusiva, no es como hacer magia, no es un truco, es una cosa que desde mi punto de vista debe generalizarse y debe enseñarse a todo el mundo. La que sigue, por favor. Para esto se hacen cursos, hacemos cursos en el extranjero, hacemos cursos aquí en México, se hacen cursos con cadáveres, se hacen cursos con la adaptación de todas las tecnologías que existen actualmente, el neuronavegador, el microscopio, la neurocirugía asistida, de tal manera que tenemos y hay en México y en el extranjero una gran facilidad para aprender estas técnicas y realizarlas en pacientes. La que sigue, por favor. Los congresos de neuroendoscopía se han hecho en bastantes, los organizados por la sección, se han hecho en San Luis Potosí, allá se hicieron 3 congresos, actualmente se hace cada año un curso de potosino de neurociencias. En Puerto Vallarta se hizo la 3ª reunión con el doctor Ramírez Huerta, yo organizé uno en la Ciudad de México, y posteriormente, desde hace ya casi 2 congresos se han organizado en la ciudad de Oaxaca. El doctor Diego Pérez, el doctor Gordillo y el doctor Ramírez Ceballos organizaron sus congresos ahí. La que sigue, por favor. Este es el póster que se realizó para el año pasado para hacer la reunión de neuroendoscopía en la ciudad de Oaxaca. De tal manera que, como ven, somos una organización, somos una sección bastante activa. Tenemos muchos proyectos, tenemos mucho futuro. La que sigue, por favor. Realizamos publicaciones, todos los grupos, en revistas latinoamericanas, en revistas internacionales, se hacen libros, se hacen presentaciones en foros internacionales. El doctor Ramírez Ceballos es un asiduo participante con sus trabajos y su experiencia a las reuniones mundiales de neuroendoscopía, él participa activamente en el grupo latinoamericano de neuroendoscopía, de tal manera que estamos constantemente, no nada más yo, sino todos los que hacemos endoscopía, participando constantemente en todos los foros internacionales. La que sigue. Y desde luego sería una gran injusticia no mencionar el trabajo seguramente de todos estos que empezamos al mismo tiempo. El más adelantado de todos es el doctor Torres Corzo, que ya publicó su libro sobre endoscopía cerebral para el tratamiento de la neurocisticercosis, que va a estar autografiando en la exposición de este congreso, y que pues para mí es un ejemplo a seguir de lo que debe seguir, de lo que debemos seguir haciendo. No nada más basta con entrar a nuestro quirófano, poner todos los aparatos muy bonitos y empezar a trabajar, sino que tenemos que publicar, tenemos que difundir lo que estamos haciendo. Y entonces pues esto es sin duda un ejemplo a seguir, a emular, para que ojalá que la sección pueda editar su libro en poco tiempo y tengamos pues un libro con todas las experiencias que realizamos en México sobre neuroendoscopía. La que sigue. Hay enseñanza, desde luego. El doctor Torres Corzo también tiene un diplomado sobre neuroendoscopía. Hay rotaciones en todos los servicios. Esta es una cosa que yo creo que no debería ser una subespecialidad. Esto no es algo que alguien debería decir, bueno, pues ya terminé en neurocirugía, yo voy a ser especialista en neuroendoscopía. No, esto es algo esta es una herramienta del neurocirujano general que
que se tiene que aprender. Todo neurocirujano general debe salir de la residencia, desde mi punto de vista, sabiendo hacer una tercera ventriculostomía, sabiendo extirpar un tumor de hipófisis por endoscopía. Entonces hay ciertas cosas que sí se tienen que hacer, que no son exclusivas de un subespecialista, y esta, yo desde mi punto de vista, no es una subespecialidad, es un armamento más que tiene el neurocirujano y que lo tiene que tener, en sus rotaciones, en sus servicios. Hasta lo mejor que yo sé, casi todos los servicios de neurocirugía del país enseñan a sus residentes a hacer este tipo de procedimientos, de tal manera que en eso vamos bastante adelantados. La que sigue, por favor. ¿Y cuál es el futuro? Pues el futuro es seguir trabajando, seguir enseñando, seguir fortaleciendo la neuroendoscopía. Ya tuvimos una experiencia muy desagradable hace 2 años en el que un grupo intentó hacer un evento de talla internacional sin el apoyo de la sociedad, y al final pues no se pudo realizar. Estamos tratando de volver a retomar y traer ese congreso, el Congreso Mundial de Neuroendoscopía, para el 2015. Yo espero que con el apoyo de la sociedad y todo el grupo lo podamos hacer, pero el futuro es seguir trabajando dentro de un núcleo de trabajo, dentro de una cohesión, y seguir hacia adelante, seguir publicando. Yo creo que una de las tareas fundamentales para el siguiente presidente es lograr que se pueda editar el libro de neuroendoscopía de la sección, y pues seguir diversificando también a las gentes que participan dentro de la sección. Hay muchas personas que hacen neuroendoscopía, muchos de los que aquí vienen como alumnos ya tienen su experiencia en neuroendoscopía, entonces lo que venimos aquí es a intercambiar y compartir nuestras experiencias. Para que la que sigue, por favor. Estas cosas que hacemos de extirpación de tumores intraventriculares, de los accidentes que llegamos a tener, los sangrados, pues realmente es una forma de compartir y decirle, bueno, mira, yo tuve esta experiencia, me dio un frentazo, a la hora de estar extirpando un tumor, tuve un sangrado, y entonces lo resolví de esta forma, o no lo resolví, pero ya aprendí que no me vuelvo a meter por esta vía. O simple y sencillamente, pues mira, por ejemplo, este tumor, lo único que tienes que hacer es pegarle un poquito y solito se desprende el tumor completo. Este es un subependimoma que estoy ahí explorando para ver cómo lo empiezo a quitar. Yo todavía no he tenido oportunidad de usar el aspirador ultrasónico. Ahí estamos coagulando la superficie del tumor, y a la hora que empiezo a manipular el tumor, vean lo que sucede cuando quiero quitarle una parte. Le doy una mordida, ahí lo saco y ya se desprendió. Ahí ya tenemos el tumor completamente libre de la pared del ventrículo. Ahora el problema es sacarlo, porque está más grande que el endoscopio. Entonces ahí ya lo desprendimos, ya lo sacamos, ya digamos que ya terminamos la cirugía, pero ya no sabemos cómo quitarlo, porque pues está más grande, ya está flojo, ya está suelto, ya no a la hora que lo tratamos de agarrar con los instrumentos se va para atrás. Con la misma irrigación, como pueden ver, se moviliza. Entonces es un poquito difícil ahí la decisión de qué es lo que vamos a hacer, porque tampoco lo podemos dejar ahí, porque lo que va a suceder a continuación es que va a bloquear la circulación del líquido cefalorraquídeo, y vean cómo es difícil ya manipularlo, porque ya no está adherido a nada, ya no lo podemos jalar. Lo que decidimos es succionarlo. Le aplicamos la succión del aspirador de la pared al endoscopio, al canal de aspiración del endoscopio, y a la hora que lo traemos y lo pegamos al endoscopio, lo empezamos a sacar con todo y el endoscopio. Ahí lo pueden ver, ahí lo vamos trayendo, ahí viene, hasta que seguimos. Estamos aplicando al mismo tiempo la tracción con la pinza y la succión con el aspirador, y ahí se nos desprendió, se nos quedó justo en la entrada, y ahí lo sacamos con una pinza de biopsia.
través del canal que ya hicimos. Como pueden ver, estaba bastante grande. Ahí está, la que sigue, por favor. O este otro ejemplo, esta es una niña con hidrocefalia congénita que intentaron hacerle una tercera ventriculostomía en otro hospital, y la persona que la hizo me dijo: llegué, abrí la lámina, la membrana premamilar, y vi muchos vasos abajo, así que me espanté y me salí y le puse una válvula. Entonces, esto fue más o menos un mes después de la operación. Como pueden ver, que estaba completamente cerrado el piso del tercer ventrículo. Volví a abrir la tercera ventriculostomía, no había ni siquiera cicatriz de que se hubiera abierto, y nos vamos a encontrar ahí a continuación lo que nos dijo el neurocirujano, que efectivamente había muchos vasos por debajo de la membrana. Terminando de hacer la fenestración, y como siempre lo he dicho, una tercera ventriculostomía no está completa hasta que no avanzamos el endoscopio dentro de la membrana premamilar hacia el espacio de la cisterna interpeduncular. Ahí vemos las arterias y las venas de las que nos hablaba el otro neurocirujano. Eso es algo que tenemos que romper, tenemos que meterle o el catéter de Fogarty o con el mismo endoscopio manipularlo para todas esas bandas de la que se suelten y haya una libre circulación de líquido cefalorraquídeo. Ahí estamos haciendo la manipulación, estamos tratando de romper. Ahí es muy importante también tratar de visualizar la arteria basilar para no traccionarla demasiado, para no hacerla romper, y poder hacer una fenestración adecuada. La que sigue, por favor. Y por último, aunque a mí me llegan muy poquitos, también nos llegan a algunos casos de neurocisticercosis, y pues es, como dicen los gringos, una imagen coda que cada vez que se la enseño a Alan Cohen dice que es el video más bonito que ha visto en su vida, a la hora que agarramos este quiste cisticerco y lo sacamos, se viene así. Y pues yo sé que hay gente que hace esto constantemente todo el tiempo. Vean cómo se viene. Nuevamente es más grande que el canal de trabajo del endoscopio, entonces lo sacamos con todo y la camisa de trabajo, y ahí regresamos nuevamente a explorar. Y pues esto es lo que hemos hecho de neuroendoscopía aquí en México, lo que vamos a seguir haciendo. Toda la gente que está aquí, la invito a que siga trabajando, a que siga haciendo neuroendoscopía, y sobre todo a que venga aquí con nosotros y persista y nos enseñe sus experiencias. Muchas gracias. Sí. Gracias, doctor. Oiga, en este caso en particular, en el no le No, aquí yo tengo esta paciente no tenía, tenía síndrome de Bruns, entonces lo que hice fue quitar el quiste del tercer ventrículo y se mejoró solito el tamaño ventricular. Desde mi punto de vista, los pacientes con neurocisticercosis tienen una hidrocefalia comunicante más que una hidrocefalia obstructiva. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, platicando de un tema que nos apasiona y que hemos estado desarrollando desde el año 2006. También yo tomé un curso corto con el doctor Alan Cohen y posteriormente adquirí nuestro endoscopio. El tema que vamos a tratar es el papel de la tercera ventriculostomía en los tumores de fosa posterior. Todos nosotros sabemos que los tumores de la fosa posterior
se van a manifestar principalmente por un cuadro de cráneo hipertensivo. Cuando nosotros revisamos la literatura y revisamos muchos artículos acerca de un tema, vemos con beneplácito que nuestra manera de pensar cambia, porque la información per se va a hacer que nosotros seamos una persona diferente cuando terminamos de revisar el tema. Entonces, eso es una de las cosas que a mí me sucedió con este tema, porque hice una revisión amplia de la literatura y es una de las cosas que quiero mencionar. La mayor parte de los pacientes que llegan a nuestros servicios de urgencias con un tumor de fosa posterior van a llegar con datos de cráneo hipertensivo, pero digo que la mayor parte, y no son todos los pacientes, aproximadamente, dependiendo del país del que estemos hablando, dependiendo del estado del país, en relación, por ejemplo, en nuestros países que están en vías de desarrollo, dependiendo del estado en el que nos encontremos y dependiendo del hospital, porque tú puedes recibir cierto nivel de personas en algunos hospitales y dentro de la misma ciudad hay otro hospital que está recibiendo otro nivel de personas. Y me refiero a las personas que no tienen un buen servicio médico o personas que tienen un bajo nivel socioeconómico, porque la atención del paciente con tumores de fosa posterior, al igual que muchos de otros temas, lo vamos a ver que se relaciona con que el tamaño del tumor y la manifestación clínica va casi directamente proporcional al nivel socioeconómico del paciente en relación a el tiempo en el que se atiende el paciente. Esto quiere decir que en nuestros países los tumores son más grandes y por lo tanto los síndromes de cráneo hipertensivo que desarrollan los pacientes van a ser mucho más frecuentes. Pero quiero que ustedes tomen en cuenta que no siempre el paciente llega con cráneo hipertensivo a un servicio de urgencia con un tumor de fosa posterior. Entonces nosotros tenemos que evaluar diferentes cosas. ¿Qué es lo primero que tenemos que evaluar? ¿De qué tamaño son los ventrículos? ¿De qué tamaño es el tumor? ¿Sí? Existe una medición de los ventrículos para saber si el paciente tiene una dilatación leve, una dilatación moderada o una dilatación severa, si el paciente tiene papiledema, si el paciente está deteriorado neurológicamente o no. Y en los pacientes a los que tienen una dilatación extrema, una dilatación moderada o severa de los ventrículos o que tienen clínicamente datos de cráneo hipertensivo, son en los pacientes a los que nosotros les vamos a ofrecer la tercera ventriculostomía. ¿Qué les pasa, Rafa? Los tumores cerebrales son los tumores sólidos más frecuentes en la edad pediátrica, 40-50%. Segunda causa de cáncer después de la leucemia, 20%. Y se presenta en un 53% de la fosa posterior. El 80% ingresan con hidrocefalia. Del 10 al 30% persistirán con hidrocefalia en el postoperatorio. El cráneo hipertensivo es causa de deterioro antes de la resección, dificulta el procedimiento quirúrgico y aumenta la mortalidad en el postoperatorio. Son algunos dibujos que nos permiten aplicar el índice de Evans, el cual fue diseñado para saber si el paciente tiene una dilatación leve, una dilatación moderada o una dilatación severa, y es dividiendo el diámetro bifrontal de los dos cuernos frontales por el diámetro mayor transverso del cráneo, entre el diámetro mayor transverso del cráneo, y se considera que el índice de Evans mayor del 0.3 ya puede ser considerado como que el paciente tiene un hidrocefalia. En nuestro servicio de neurocirugía del Hospital del Niño de Villahermosa, Tabasco, hicimos una revisión de 1990 a 2009 y tuvimos 97 pacientes con tumores de fosa posterior.
Pongo este esquema porque también hay una relación que algunos investigadores han encontrado entre el tipo de tumor y la persistencia de hidrocefalia en el postoperatorio, y parece que el medulloblastoma y los neuroectodérmicos primitivos tienen con mayor frecuencia la persistencia de hidrocefalia en el postoperatorio. En relación a la edad, la mayor parte de nuestros pacientes, 47% llegan entre los 2 y los 5 años de edad, lo cual va de acuerdo con el resto de los investigadores. Y es muy importante que en todos los servicios de neurocirugía exista un protocolo para el tratamiento de los tumores de la fosa posterior, ya que sorprendentemente el tiempo promedio del que permanece un paciente con un tumor de fosa posterior puede ser hasta de 90 a 120 días, según algunos investigadores. Entonces nos sorprende mucho de que aún en algunos centros de investigación más evolucionados del mundo, el tiempo que tarda el paciente de tumor de fosa posterior es muy prolongado. Por lo tanto, tenemos que tratar de hacer las cosas muy bien hechas desde el principio para que el paciente no permanezca mucho tiempo hospitalizado. Y para ello necesitamos tener un protocolo. Puse en primer lugar cuál es la decisión que debemos de tomar en relación a ese paciente que tiene hidrocefalia con cráneo hipertensivo y con tumor de fosa posterior. Le voy a poner una válvula, le voy a poner un drenaje ventricular, y cuál es el papel de la tercera ventriculostomía en esos tumores. De ahí hay una serie de puntos que son relevantes para el manejo de estos pacientes, como es la utilización de antibióticos, el tipo de cirugía que le vas a efectuar, si le vas a hacer cráneo o craneectomía, si vas a resecar el arco posterior del atlas o no, si vas a utilizar segundos campos, cuál es la forma que vas a utilizar para abrir la dura madre, cuál es la relación que existe entre las amígdalas, el vermis, el piso del cuerpo ventrículo con el tumor, y si vas a hacerle una resección agresiva o solamente le vas a hacer una resección parcial, qué cuidados debes de tener en el momento en que vas a cerrar la fosa posterior, haciendo que el paciente se le haga un valsalva o que se le eleve la presión arterial, y desde también la video fotodocumentación del caso y el seguimiento que le vas a dar al paciente a los 3, a los 5 y a los 8 años. Revisando la literatura, encontré este artículo de 1977, tiene muchos años ya este artículo, en donde básicamente se dice que la utilización de la derivación ventrículo peritoneal en pacientes con hidrocefalia y con cráneo hipertensivo desde el preoperatorio va a mejorar la mortalidad, y aquí lo vemos en los pacientes en los que no se derivó 12.8% y en los que es una diferencia estadísticamente significativa, y en los pacientes en los que se derivó 3.7%. Entonces, aquí todavía no se habían desarrollado los criterios que existen actualmente para poder seleccionar al paciente, y prácticamente a la mayor parte de los pacientes que tenían hidrocefalia, aunque sean hidrocefalia leve, se les derivaba. Pero lo importante del artículo era que ya se visualizaba que el alivio de la presión del líquido cefalorraquídeo podría mejorar el postoperatorio de estos pacientes, y sobre todo también el preoperatorio, porque como todos nosotros sabemos, la hidrocefalia es una de las que nos va a producir mayor mortalidad en el preoperatorio. También en este artículo de 1989, utilizando las derivaciones ventriculares externas, también una derivación del líquido cefalorraquídeo en el preoperatorio, se encuentra que mejora la mortalidad de estos pacientes y que va a disminuir la utilización de válvulas en el postoperatorio, pero tenemos un porcentaje de infecciones muy alto y una mortalidad también muy alta. Ya en el 2004 empiezan a salir ya algunos artículos, y a finales de los años 90 también salieron algunos artículos
sobre la utilización de la tercera ventriculostomía y la utilidad también de la tercera ventriculostomía en los tumores de la fosa posterior, y la cual también se podía utilizar en el postoperatorio de los pacientes que presentían covidocefalia. Voy a tratar de aprovechar un poquito el tiempo y voy a presentar unos casos que tengo de la tercera ventriculostomía en pacientes con tumores de fosa posterior, invirtiendo un poquito la forma en que normalmente lo hago, de revisar la literatura y luego presentar los casos para poder analizar más a fondo al final el papel de la tercera ventriculostomía en los tumores de fosa posterior. Esta es una niña de 6 años de edad con un cuadro de 1 mes de evolución y está con ataxia de la marcha y de lenguaje con cefalea leve y papiledema. La paciente con ventrículos muy dilatados y con datos clínicos de cráneo hipertensivo. Lo que hicimos fue hacer una tercera ventriculostomía. Al final de la tercera ventriculostomía se dejó una sonda de ventriculostomía. La paciente pasa 2 días después a craneotomía de la fosa posterior. Se efectúa una resección agresiva del tumor. Utilizamos la misma sonda de ventriculostomía en el postoperatorio, como lo van a ver, ¿sí? Y la paciente pasa a la terapia intensiva. Se efectúa un monitoreo de presión intracraneana. Se ve que la presión intracraneana está normal, que la tercera ventriculostomía está funcionando. Se extubó a las 24 horas. Se reportó un tumor neuroectodérmico primitivo y posteriormente pasó al servicio de oncología. Aquí vimos la resonancia magnética, es una tomografía en proyección sagital. Vemos el tamaño del tumor, vemos la arteria basilar y el espacio muy pequeño que se va a ver reducido cuando existen tumores de la fosa posterior y más aún cuando se trata de tumores del tallo. Y es exactamente en este pequeño espacio donde nosotros trabajamos para poder hacer nuestra tercera ventriculostomía, y por eso la proyección en lateral de sagital de una tomografía simple y contrastada es muy importante. En este video van a ver ustedes el ambiente de la sala el día que se efectuó la ventriculostomía. Utilizamos un endoscopio rígido tipo D, la marca ya la están viendo ustedes ahí. Utilizamos un soporte universal, pero todavía no hemos aprendido a confiar 100% en el soporte y siempre la ayudante está sosteniendo. Movimiento muy fino que se hace con las pinzas. Nosotros casi siempre hacemos el primer intento con Fogarty y si no se puede utilizamos la pinza. En ocasiones utilizamos la misma pinza de biopsia y en otras ocasiones utilizamos la pinza que es para perforar.
Quiero que vean ustedes el postoperatorio. Este es el preoperatorio, es una tomografía preoperatoria, y esta es una tomografía postoperatoria. Y quiero que vean en este corte, en esta reconstrucción sagital, por qué nosotros en muchas ocasiones dejamos la cánula de ventriculostomía en el postoperatorio. Este es un coágulo en el tercer ventrículo, ¿sí? Aquí se ve perforada la membrana premamilar, y ese coágulo en el tercer ventrículo puede ocluir fácilmente nuestra tercer ventriculostomía. Ese coágulo pasó a través del acueducto, a pesar de que nosotros desde que llegamos al acueducto inmediatamente lo ocluimos con un cotonoide para que no entren ni fragmentos del tumor ni coágulos, pero van ustedes a ver que a pesar de todos esos cuidados, finalmente puede entrar algo de sangre o fragmentos de tumor hacia el tercer ventrículo. Este es otro paciente. Igual hicimos lo mismo. Hicimos la tercera ventriculostomía y dejamos una cánula de ventriculostomía. Muy importante, como dijo el doctor Tenoch, llegar al sitio y asomarse en el estómago y verificar que todas las adherencias o que la mayor parte de las adherencias se hayan perforado para asegurar el éxito de la tercera ventriculostomía. Este es otro paciente, y cuando operamos habían estos múltiples fragmentos aquí que pensamos que ya eran pequeños implantes del tumor. Este paciente evolucionó en el postoperatorio inmediato, evolucionó muy bien, hicimos una resección completa del tumor, pero a los 3 meses, 4 meses, a pesar del tratamiento, el paciente desarrolló múltiples implantes en el espacio subaracnoideo. Hay algunos pacientes en el que tenemos las condiciones para podernos meter a través del estómago hacia la cisterna prepontina con el endoscopio rígido, pero hay otros pacientes en el que no tenemos las condiciones, el espacio es muy pequeño y en esos pacientes no lo hacemos. En este paciente sí lo pudimos hacer. Ahí estamos ya dentro de la cisterna. Estamos dentro de la cisterna y ahí identificamos el borde, lo que está ahí, el borde del agujero humano. Este paciente es un niño de 11 meses, posoperado craneotomía y resección del tumor de fosa posterior, desarrolló hidrocefalia en el posoperatorio inmediato. El niño no tenía mucha hidrocefalia, lo metimos, pero cuando entramos al tercer ventrículo, mire todo lo que encontramos. Múltiples fragmentos de tumor que yo le puse ahí, basura tumoral,
múltiples fragmentos de tumor en el piso del tercer ventrículo, que hubo necesidad de retirar y posteriormente se efectuó la tercera ventrículo. Aquí lo que quiero presentar es, aquí tenemos tumores de la fosa posterior de diferente tamaño, desde un tumor mediano, un tumor un poco más grande, y este paciente que tenía un ependimoma muy grande. Pero vean ustedes el tamaño, que es muy importante que la resonancia o que la tomografía se vea la arteria basilar. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros revisamos aquí sin medios de contraste, me parecería que tiene muy buen espacio, pero no es así. Ese espacio lo está ocupando la arteria basilar, y cuando nosotros le metemos, aquí vemos en este corte cadavérico, en donde vemos la arteria basilar exactamente en el lugar en donde nosotros vamos a entrar. Entonces el espacio se reduce y la penetración a la cisterna prepuntina y la perforación de la membrana del iliquis muchas veces se dificulta, aunque finalmente se tiene que hacer. También lo que quiero es que ustedes vean cómo el espacio de la cisterna prepuntina aumenta importantemente después de haber resecado el tumor. Miren ustedes cómo está disminuido y cómo posteriormente a la cirugía aumenta importantemente, pero también lo tenemos que tomar en cuenta que se reduce importantemente. Entonces, la endoscopía ventricular, además de la tercera ventriculostomía, ¿qué otra cosa podemos hacer en los tumores de fosa posterior? Exploración del ventrículo lateral, de todo el tercer ventrículo, y podemos asomarnos en algunas ocasiones, en algunos casos hasta el tercer ventrículo. Toma de biopsia, comunicación interventricular, análisis de líquido citoquímico y papanicolao, colocación de una cánula de ventriculostomía para transoperatorio y monitoreo posoperatorio, control de cráneo hipertensivo, mejorar las condiciones durante el transoperatorio. Muy importante que el cerebro esté en muy buenas condiciones para que nosotros podamos efectuar una muy buena resección, y se recomienda hacerlo uno o dos días antes del procedimiento quirúrgico, y está indicado en tumores del cerebelo, del ángulo pontocerebeloso, tumores de la región pineal y en algunos pacientes de tumores del tallo. Estas son algunas revisiones de la bibliografía. Este es un artículo 2005 que habla de la persistencia de la hidrocefalia después de una resección agresiva. Básicamente lo que dicen los artículos es lo primero que tienes que tratar de hacer es resecar el tumor lo más rápido que puedas. Si tú haces la cirugía definitiva muy rápido, vas a tener menos complicaciones en el postoperatorio. Entonces, aquí lo que dice, para prevenir la aparición de una hidrocefalia en el postoperatorio, es importante que se haga una cirugía temprana. Y solamente en los casos de hidrocefalia moderada o severa es donde está indicada la tercera ventriculostomía. También muy importante este artículo publicado en el 2009 para revisar cuáles son las variables pronósticas que podíamos encontrar en los pacientes con tumores de fosa posterior y que van a desarrollar hidrocefalia. Entonces, si nosotros tenemos esas variables pronósticas, son a esos pacientes a los que nosotros vamos a hacerle una tercera ventriculostomía. Estas variables pronósticas son, en relación a la edad, casi todos los investigadores están de acuerdo: niños menores de 3 años, le dan un score de 3, que tengan papiledema, que tengan una hidrocefalia moderada severa con un índice de Evans mayor de 0.3, si tiene ya metástasis o tiene algunas evidencias específicas ya del tumor de alguna otra forma, con un papanicolao del líquido cefalorraquídeo. Si suma 5, entonces ese paciente es candidato a una tercera ventriculostomía. También otros investigadores, este fue más recientemente, en 2013, encuentra 4 variables pronósticas para el desarrollo de hidrocefalia, como es la edad, menores de 2 años, una dilatación moderada severa de los ventrículos, el diagnóstico preparatorio del tumor, y que en la tomografía tenga una permeación transependimal.
¿Cuáles son las recomendaciones entonces? Identificar a los pacientes que tienen riesgo elevado de desarrollar hidrocefalia en el postoperatorio y efectuarles una tercera ventriculotomía en el preoperatorio. Sin embargo, podemos usar también la tercera ventriculotomía en los casos de persistencia o aparición de hidrocefalia en el postoperatorio. Y en relación al tema o al lema de este congreso, que es UVADIS, la frase más famosa encontré que Pedro, cuando se generalizó la noticia de que había una persecución de los cristianos y que además los estaban matando, Pedro escapó de Roma, y cuando iba en su vida se encontró a Jesucristo que venía cargando una cruz, y Pedro le preguntó: ¿Quo vadis, Domine? Y Jesucristo le dijo: voy a que me crucifiquen por segunda vez. Quizá no hay, también esta frase y este pasaje de la Biblia se escribió una novela, y en 1951 se hizo una película que fue nominada a 8 Óscares, y aunque no ganó ninguno de los Óscares, es una película que se recomienda mucho verla, y es sobre este pasaje de la Biblia.